Hola, ¿cómo estamos por acá nuevamente? Buena, ¿cómo están? Muy bien, esperando que todos estén bien. Aquí compartiendo una vez más una situación sobre progresiones aritméticas. Muchos saludos, ¿sí? ¿Qué dice la situación 7? Un objeto cae, dice, de un globo aerostático que se encuentra a una altura de 2304 metros. Si se desprecia la resistencia del aire y además se sabe que se desplaza 16 metros en el primer segundo, luego dice que 48 metros en el siguiente segundo, 80 metros en el tercer segundo, 112 metros en el cuarto segundo y así sucesivamente. Nos pregunta a los cuántos segundos llegará a tierra. Entonces, una de estas alternativas debe ser la respuesta. Ya. Muy bien, joven. Entonces, a ver, ¿de qué nos está hablando? De segundos, ¿no? Que cada segundo que avanza va disminuyendo, ¿no? Digámoslo así, la cantidad de metros o va avanzando hasta llegar también a la superficie terrestre, ¿no? Entonces quiere decir que este globo aerostático se encuentra a 2304 metros de altura. Entonces, como nos están hablando de segundos, nosotros vamos a, como vinimos diciendo, de esta manera. El primer segundo, segundo, tercer segundo, y no sabemos en qué segundo llega a la superficie terrestre, ¿no? O sea, en qué segundo. Entonces, es la cantidad de segundos, es el que viene a ser, jóvenes, ya, profe, esa es la letra N. N es la cantidad de términos. En este caso, tiene que ser la cantidad de segundos. Entonces, como no conocemos en qué segundo llega a la superficie terrestre, entonces eso será N. O sea, son situaciones previas que tenemos que conocer. ¿Qué más conocemos? Que lo representamos como A1, A2, A3 y así sucesivamente. Acá no puedo decir A10, A15, no se puede. No nos dice. Entonces, el último sería A sub N. Así como digo acá, N segundo. ¿Qué más? Ahora lo representamos por las cantidades. En el primer segundo dice que recorre 16 metros. O sea, cae 16 metros. Un segundo después, cae, ¿cuánto? 48 metros. O sea, en el siguiente segundo, o sea, en el segundo, ¿sí? Al cabo de 2 segundos, avanza 48 metros más. Mira, entonces ya ustedes tienen que ir calculando cuánto será la razón. En el tercer segundo avanza, dice, 80 metros más. O sea, hasta llegar a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, de esa manera me doy cuenta que la razón está avanzando de 32 en 32. Entonces, ese viene a ser la razón. Entonces, acá nuevamente anoto A sub N. ¿Por qué? Porque no conozco el último segundo. No sé si, por ejemplo, acá dice A3. El siguiente puede ser A4, A5, no sé. Entonces, sigo manteniendo A sub N, que no conozco. Entonces, la R ya sabemos que es 32. Y también sabemos que lo que tenemos que calcular es N. Entonces, como estamos en ese dilema, ¿qué hallamos? ¿Qué propiedad, qué fórmula voy a utilizar? Digámoslo así. Entonces ustedes dirán, en progresiones aritméticas hay la fórmula del enésimo término, ¿sí? Del enésimo término y también de la suma de progresiones aritméticas, ¿no? La suma de cada dato que nos pida. Entonces yo lo voy a realizar de una manera muy figurativa, en este caso para darnos cuenta. Entonces voy ilustrando, miren, primer segundo, el objeto que cae avanza 16 metros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el segundo, segundo, ¿cuánto cae? 48 metros más. En el tercer segundo cae 80 metros más. Y así va a ir cayendo. He llegado a obtener que en el tal segundo que caiga, va a avanzar 368 metros. Y recién cae el objeto a la superficie terrestre. Pero ¿para qué le he realizado esta pequeña gráfica, joven? Para darnos cuenta. Si tú sumas 16 más 48 más 80 más los siguientes segundos de lo que hasta caer a la Tierra, entonces con el 368 esa suma, digamos, de esos pequeños tramos
o tramos que hay, ¿cuánto va a sumar? 2304. Y miren, ya estoy utilizando la palabra suma. Ah, ya, profe, entonces vamos a usar la fórmula de la suma. Claro, entonces de esa manera identificamos qué es lo que vamos a aplicar en nuestro procedimiento para darnos cuenta, pues, ¿no? Sino para que quede clarito. Eso es lo que quiero que quede claro a través de esta situación. ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué me van a decir, no? ¿Qué voy a desarrollar mi procedimiento? Entonces tengo que aplicar una suma, porque este 2304 viene a ser la suma de cada tramo que se ha ido originando al caer ese objeto hasta llegar a la superficie. Muy bien, entonces acá tenemos la fórmula de la suma, la que ya siempre les digo, esta es la más usual. ¿Por qué? Porque A sub 1 lo tiene, sí, el primer término. ¿Conozco n? No, ya, es una sola variable, va a una variable que no conozco. ¿Conozco la razón? Sí. N no lo conozco, sigue siendo una sola variable. ¿Conozco la suma? Sí, 2304. Ah, ya, mire, hay una sola variable. Cuando hay una sola variable, ya puedo reemplazar aquí. Muy bien y facilito reemplazamos. Ahí está. La suma cuánto era? 2304. 2 por A1, o sea, 2 por 16. Ya lo sabemos, ¿dónde está el primer término? Más n menos 1. n menos 1 no se conoce, ¿no? La n. Entonces se anota lo mismo. La razón sí se conoce que es 32. N también se anota lo mismo porque no se conoce. Y sobre 2 porque así dice la fórmula. Entonces mire, paso a paso lo estoy dejando ahí. El siguiente paso, ¿cuál sería? Que este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 2304. Y el resto se multiplica. 2 por 16, 32. Este 32 ingresa a multiplicar al n y al menos 1. Y ahí está, ¿ve? 32 por n, 32n. Y menos 32. ¿Por qué? Porque 32 por 1, 32 negativo. Por n. Se copia lo mismo. ¿Por qué? Porque el 2 ya pasó a multiplicar al 2304. Muy bien y facilito. Entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Que el producto de 2304 por 2 es esta cantidad. Ahora, esta n, que está acá, jóvenes, ingresa dentro del corchete a multiplicar. Entonces, n por 32, 32n. 32n por n, o n por 32n, sería 32n cuadrado positivo. ¿Por qué? Porque n por n, n cuadrado. ¿Sí? Eso ya lo sabemos por teoría de exponentes o producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y luego le toca al n por negativo 32, ¿cuánto resulta? Menos 32n. Muy bien, jóvenes, miren, facilito, detengan el video y miren lo que se ha multiplicado. Entonces, esa multiplicación es muy importante para saber, jóvenes, ¿sí? No se olviden, detengan el video y nuevamente refuercen lo que se les está diciendo. Luego de aquí, el 32n, si se dan cuenta, con el negativo 32n se cancela, ¿cierto? Sí, profesor, porque son términos semejantes y como los signos son opuestos, se cancelan. Entonces, al cancelarse, solamente ¿qué está quedando? A ver, ahí está. Está quedando solamente 4608 igual 32n cuadrado. ¿Qué debo de decir? De ahí avanzar, joven. Ya, profesor, ese 32 que está multiplicando al n cuadrado, como está multiplicando, páselo a dividir. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuánto será la división? Ahí está. De esta manera lo estoy presentando. Esa división sería así. ¿Qué resulta cuánto? 144. El n cuadrado sigue siendo n cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente se ha dividido. Ahora, este cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Profe, ya no lo diga. Eso pasa como una raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 144. Y justo, mire, ya estamos hallando el valor de n, que viene a ser la cantidad de segundos, ¿sí? Muy bien y facilito. Mire, entonces, ¿cuántos segundos sería la raíz cuadrada? 12 segundos. Es el valor de n. Marco la alternativa D. Miren, jóvenes, entonces, bien graciosito ha sido esta situación. Y espero que haya sido de su agrado. Y miren, ahí lo dejo de una manera muy didáctica para que compartan. Y también espero sus comentarios, ¿sí? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Saludos, saludos, muchos saludos. Nos vemos.